la ouija hay que santiguarla. A la ouija hay Hacen que un rito. bautizarla. Bautizarla, claro. Sí, para poder abrirla hay que bautizarla. Hay que hacer un rito. Sí, y el dueño que la bautiza es el que tiene la forma de cerrar esa ouija. Incluso se levantó un demonio, que ese demonio tiene que estar siguiendo a una de las personas, porque yo lo vi. Que ese demonio anda con esa persona, pero para yo poder cortar con ese demonio especial que levantó la ouija fue mucho tiempo en el monte que tuve que ir. Tuviste que ir a orar mucho al monte. Mira, para cortar si yo no eso. hubiese ido al monte, yo no hubiese recibido liberación, no hubiese estado en el evangelio. Pero ese demonio, ¿cómo llegó? ¿Cómo se presentó? ¿Tenía forma o simplemente tú veías como o sentías una influencia de algo? Ellos vienen de diferentes formas. Llegaba como una niña en forma con cuerpo astral. Llegaba una niña con cuerpo astral, llegaba con un hombre alto, llegaba con una mujer en silla de ruedas, llegaba de diferentes tipos de formas. Incluso llegaba a ser como círculo y símbolo en el lugar que llegaba, porque así era que ellos entraban, como abriendo puertas y portales. Yo lo vi después que me convertí. ¿Pero qué ellos hacían cuando llegaban? ¿Qué hablaban? ¿Tenían conversaciones? Bueno, el propósito de esos demonios es tratar de llevar a la persona al suicidio, a la depresión, a la muerte. Ellos ya inmediatamente uno hace la invocación y uno empieza a preguntarle cosas. De una vez ya ellos empiezan a poseer la vida de uno, ellos empiezan a manifestarse en su forma. ¿Tú me entiendes? No es algo que yo te esté diciendo que es durmiendo, sino despierta. Ellos llegan en la forma, vamos a decir, así se le presentan a uno. Forma corporal. Sí, por lo menos yo que tenía en ese tiempo, incluso ahora que tengo la visión espiritual, uno tiene la capacidad de verlo, pero aquellos que no tienen visión espiritual, ni capacidad espiritual que el Espíritu de Dios le da, no van a tener la forma de saber qué es lo que le está haciendo guerra. Dios bendiga a ese pueblo hermoso que como siempre se conecta a esta plataforma. Soltémosle un fuerte aplauso al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de hacer esta entrevista. Nuestra hermana Jennifer Acosta, nuevamente, gloria a Dios. Démosle un pantallazo a esa guerrera que hoy está con nosotros. Y démosle un fuerte aplauso también, que se lo merece, por todo el trabajo que el Señor ha estado haciendo con su vida. Amén, amén, muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes de manera en especial y poderosa. Ya me presentaron, mi nombre es Jennifer Acosta Méndez y será un honor compartir una palabra de Dios. Tengo unos panelistas que quiero que me den un pantallazo. Ellos vinieron hoy con bomba, vinieron con bazooka a bombardear a nuestra hermana Jennifer con algunas preguntas que sé que serán de bendición para ese pueblo. Démelo un pantallazo. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis amados, hermanos y amigos. Como siempre, Vladimir Guerrero Corporán por acá para servirle en el nombre de Jesús. Jennifer, un honor poder tenerte en esta plataforma, de verdad que sí, en este tiempo. Gracias. Bendecimos la vida de nuestra hermana Jennifer. Es un honor para nosotros estar aquí. Soy su hermano Ángel Anglada. Nos sentimos privilegiados de que ella esté aquí con nosotros para así compartir algo nuevo de la palabra de Dios y del mundo espiritual. Vamos entonces a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré o de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Amén, gloria a Dios. Poderoso. Jennifer, hicimos una entrevista hoy en el monte y fue una entrevista muy impactante para la gente que va a ver también esta. Y sé que esta también va a ser impactante y como siempre invito a los guerreros que se conectan a esta plataforma, ahora también lo voy a invitar en esta. Hay algunas preguntas que te van a hacer un poquito más fuertes, ya que tenemos como panelista también a nuestro hermano Anglada, que fue plaza de brujo, que participó en lo que tiene que ver esta vida de ocultismo, entre muchas cosas más. Yo sé que él tiene algunas preguntas que son un poquito fuertes. Para retroalimentar lo que vinimos a hablar en el día de hoy, para los que no saben, nuestra hermana Jennifer perteneció a varias sectas, entró lo que tiene que ver la brujería, entre muchas cosas más. Y fue un poquito fuerte Dios trabajar con ella para sacarla de ese mundo. Y hablar de prácticamente una persona que salió del satanismo, que hoy es rescatada, no voy a hablar de cualquier tipo de persona porque muchas veces la gente siente pánico, siente temor
gente muchas veces cuestiona y se pregunta, ¿seguirá siendo satanista o seguirá o es cristiana? Entonces, ¿cómo tú has podido sobrellevar toda esta carga después que tú saliste ya de esta vida, que Cristo te cambió? ¿Cómo tú has podido salir a flote? Porque no es fácil. Tú entrar ya al mundo cristiano y tú comenzar a predicar la palabra y que la gente, tú le testifiques que tú fuiste satanista y que hoy eres cristiana, no es fácil de digerir esta parte. Amén, amén. Muchas personas de aquellas que me vieron, que eran personas que estaban en mi iglesia, que fueron personas que yo me convertí al principio, me quisieron tachar como satanista, pero uno siempre tiene que hacer algo, es fundamentarse en la palabra y desconectarse totalmente de la opinión de las otras personas. Siempre tomé el verso bíblico donde dice que lo que Dios limpió, que el hombre no lo haga inmundo. Y también este verso bíblico que habla acerca de que Dios tomó a los vil y a los menospreciados para avergonzar a los entendidos y a los que se creen sabios. Desde siempre yo sé que Dios puso vendas y velos sobre mí para que yo no vea en sí a las personas, sino para que yo mire lo que está detrás de la persona que quiere derribar el propósito de parte de Dios. Para ir encaminado en esto, Jennifer, ya que pues Jonathan hizo una pregunta que, valga la redundancia, pues ha abierto esta pregunta también que me llega a la mente, es que cómo la gente podía calificarte ya dentro de lo que tiene que ver el evangelio para ellos poder decir que tú eres una satanista infiltrada. Bueno, siempre la gente quiere tener un concepto antiguo de uno. O sea, quieren decir, quieren calificarte conforme a lo que tú viviste. Si tú eres una prostituta, tú dentro de la iglesia dando fruto, ellos van a decir que tú eres una prostituta. Entonces, mediante a todas opinión, que nunca me lo dijeron en mi cara, porque siempre me mantuve primero bajo la dirección de Dios, porque lo importante es tú tener la dirección del Espíritu Santo. Quien no tiene la dirección del Espíritu Santo no va a saber manejar a las personas que están hablando. Yo entiendo que desde que yo salí del mundo de las tinieblas, como yo le dije que hay espíritus que poseen a uno, que uno se cree más grande y todas estas cosas, yo siempre me mantuve como en mi lugar para que estas personas no pudieran, o sea, las palabras que digan estas personas no pudieran influenciar sobre mí. Bueno, Jennifer, vamos a remontar un poco más a lo que es tu metanoia o tu cambio de lo que es de tú venir de ser satanista, estar profundo en lo que es los demonios o el mundo de las tinieblas, a tú convertirte, ¿a qué nivel? Porque ustedes, cuando tú pasas de muerte a vida, en esa etapa, hay muchas persecuciones directas, indirectas y cercanas, que son cosas que te llevan a tú pensar, por ejemplo, pero cuando yo estaba en lo que yo estaba, tal vez yo estaba mejor que en este tiempo. Y son golpes que te da el mismo infierno para poder sacarte y que tú pierdas la visión de lo que Dios ha dicho de ti. Bueno, primero uno empezó a romper pactos, porque uno tiene que empezar a romper pactos, a romper ligaduras. En verdad lo que es un cambio muy fuerte, porque tú hacías cosas quizá antes que tú entendías que tenía poder. Pero entonces cuando tú hacías estas cosas, respuestas que tú no tenías, que no llegaban a ninguna parte, y tú llegas al evangelio, entonces Dios empieza a ordenar todas estas cosas. Uno empieza a someterse a Dios por el amor que uno tiene. Entonces dice la palabra de Dios que el amor de Dios cubre multitud de errores y multitud de pecados. Yo entiendo que el amor y el interés que yo tenía hacia Dios me permitió poder entrar al mundo espiritual. Claro, el Espíritu Santo, entrarme al mundo espiritual y aprender a romper pactos. ¿Tú me entiendes? A romper ligaduras. Al principio llegaban demonios a donde mí, recordándome el pacto que yo había tenido con el reino de las tinieblas. También satanistas que estaban en el espíritu, que ya tenían una vista espiritual pendiente a mí, que también empezaron una fuerte persecución. O sea, ¿cómo te explico? Donde quiera que yo estoy o que me mudo, inmediatamente se activan los satanistas a atacarme. Entonces, cuando yo entré, que ese fue el impacto, usted me entiende, yo empecé a dejar que Dios me moldee, empecé a dejar que Dios empiece a ordenarme y a decirme cómo tengo que hacer las cosas y de la manera que las tengo que hacer. En esta parte, es muy importante ver a una persona que Dios rescató y ahora entrar a un grupo completamente diferente, porque en el satanismo tú trabajabas con otro grupo, pero ahora entrar a la iglesia a trabajar con un grupo que es diferente, que no tiene los mismos pensamientos que anteriormente tenían,
porque anteriormente me dijiste que hacían orgías, entre muchas cosas más, pero ahora la iglesia es vamos al monte, vamos a la iglesia, vamos a orar. Y dentro de esa gente que se manejan ahí hay gente que tiene un corazón corrompido, porque es un hospital. También me imagino que entraron personas satanistas, brujas, en el mismo tiempo que también tú entraste. Entonces tú lidiar con una persona que en un momento dentro de la iglesia, porque aparecen muchos, te señaló, tú viniendo de un mundo que es incorrecto, Bueno, que está corrompido. Tú no llegaste a decir, lo voy a vender, se lo voy a vender al diablo, se lo voy a entregar. Si usted supiera que varias veces yo le dije, Dios, dame paciencia para yo no agarrar y cosas a la sierva o al siervo. En sí, yo cuando entré al evangelio, yo me liberé de mucha maldad. Wow. Claro que sí, me liberé de mucha maldad. Ya ellos tomaban el altar y ellos tiraban ahí su cosa y yo conectada con Dios, porque hay algo que Dios tiene con personas que rescata. Si Dios le quita el velo, la verdad, viéndola en el momento que la persona está en un proceso de liberación, créeme que lo de la iglesia no le iría bien, porque imagínate, de una vez los demonios empezarían a decir, mira ese siervo, ¿qué está haciendo? Porque audiblemente ellos hablan. Pero yo siempre manejé esa área. ¿Sabes por qué yo manejé esa área? Porque, como te digo, yo siempre estuve desconectada mucho del mundo físico. No era lo que ellos veían de mí. No era lo que yo veía de ellos. Incluso yo decía, ay, pobre gente. Yo le decía, ellos son demasiado santos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a empezar también a ver si yo puedo llegar a un poco al nivel de la santidad. Pero es como tú dices, después uno abre los ojos y uno se da cuenta. Mira, había una sierva. Ya yo tenía tiempo en el evangelio porque yo era bien fuerte de espíritu. Y la sierva empezó a cosas. Y yo dije, mira, cualquiera le da una galleta. Cualquiera le da una galleta. Si ellos supieran dónde uno salió, que uno agarrara y hiciera cualquier cosa y no se metieran con uno. Y ciertamente ellos también tenían miedo. Ellos también tenían temor. Sí, porque imagínate, yo fui a la iglesia vestida de satanista. ¡Ay, santo! A mí fue la pastora y me buscó. Y yo le hablaba a la pastora de todo lo que yo hacía. Yo tenía libros, Jonathan Pascual. Yo tenía libros de ritos, libros satánicos. O sea, tú tenías un estante. Yo tenía libros de rituales. También el papá del niño y yo íbamos, por ejemplo, al lugar y comprábamos velas y la agachábamos. Y nos íbamos a una casa. Y en la casa nosotros, en la casa que nosotros hacíamos los ritos a las 3 y a las 12 de la noche, nosotros en ese lugar nosotros jugábamos la cuija, invocábamos demonios. Ya usted sabe, habían demonios que metían uno como en una... ¿Se meten demonios cuando se participa con la ouija? Claro Hay gente que dice que no, lo juegan. Se abren porque es que la ouija hay que santiguarla. Okay. A la ouija hay Hacen que un rito. Bautizarla, claro. Sí, para poder abrirla hay que bautizarla. Hay que hacer un rito. Sí, y el dueño que la bautiza es el que tiene la forma de cerrar esa ouija. Incluso se levantó un demonio, que ese demonio tiene que estar siguiendo a una de las personas, porque yo lo vi, que ese demonio anda con esa persona. Pero para yo poder cortar con ese demonio especial que levantó la cuija, fue mucho tiempo en el monte que tuve que ir yendo. Santo Dios. Tuviste que ir a orar mucho al monte. Mira, si yo no hubiese ido al monte, yo no hubiese recibido liberación, no hubiese estado en el evangelio. Pero ese demonio, ¿cómo llegó? ¿Cómo se presentó? ¿Tenía forma o simplemente tú veías o sentías una influencia de algo? Ellos vienen de diferentes formas. Llegaba como una niña en forma con cuerpo astral. Llegaba una niña con cuerpo astral, llegaba con un hombre alto, llegaba con una mujer en silla de ruedas, llegaba de diferentes tipos de formas. Incluso llegaba a ser como círculo y símbolo en el lugar que llegaba, porque así era que ellos entraban, como abriendo puertas y portales. Y yo lo vi después que me convertí. ¿Pero qué ellos hacían cuando llegaban? ¿Qué hablaban? ¿Tenían conversaciones? Bueno, el propósito de esos demonios es tratar de llevar a la persona al suicidio, a la depresión, a la muerte. Ellos ya inmediatamente uno hace la invocación y uno empieza a preguntarle cosas. De una vez ya ellos empiezan a poseer la vida de uno, ellos empiezan a manifestarse en su forma. ¿Tú me entiendes? No es algo que yo te estoy diciendo que es durmiendo, sino despierta. Ellos llegan en la forma, vamos a decir, así se le presentan a uno. En forma corporal. Sí, por lo menos yo que tenía en ese tiempo, incluso ahora que tengo la visión espiritual,
uno tiene la capacidad de verlo, pero aquellos que no tienen visión espiritual, ni capacidad espiritual que el Espíritu de Dios le da, no van a tener la forma de saber qué es lo que le está haciendo guerra. Estamos yendo en cosas muy profundas. Y yo tengo una pregunta para ti, porque claro. La mayoría de personas que han salido del ocultismo, que han salido del satanismo, muchos de ellos tenían misiones. Y la pregunta que tengo para ti, ¿hubo una misión dentro de lo que tiene que ver ya esa práctica que tú estabas, que te mandaron literalmente a destruir a un cristiano o a una iglesia? ¿Cómo le explico? En la secta que yo estaba, ellos enviaban a los varones ya, de más alto nivel, por ejemplo, a las iglesias, lo enviaban a los colegios a buscar personas. En lo personal, yo nunca llegué a ir a colegios o a iglesias, sino que yo llegué a otro sitio a buscar más personas. ¿A qué tipo de lugares te refieres? ¿Dónde en sí ellos operan, que andan buscando En gente? los colegios, en las iglesias, en lugares públicos, en los parques. Ellos operan en esos lugares, se sientan ahí, empiezan a hablar contigo y de repente te toman para la secta. La pregunta inquietante que tengo que hacer y que todo el mundo la va a hacer. ¿Cómo ellos lo logran? ¿Ellos tienen una conversación o simplemente capturan su alma y a través de eso ya hacen un tipo de oferta? Cuando un demonio te envía a un lugar es porque ya tiene un trato con la persona a quien ellos van a ¿Ya ha trabajado con él en sueños? Claro que sí. Diferente. Ya ellos han trabajado con él en toda su vida, y ya esa persona, cuando ya un satanista se le va a acercar a alguien, es porque ya Satanás se le ha acercado a la persona. Cuando ya van a ser ejecutados, eso es a jóvenes que van a ser ya ejecutados, es porque ya Satanás lo ha preparado. Entonces ya Satanás te envía directamente a esa persona, y entonces tú tomas a esa persona y la llevas, y ahí entonces que... Le ofrece una solución en el momento. No, porque en sí, si yo, por ejemplo, que estoy siendo tratada por Satanás, se me acerca un satanista y me dice, mira, yo sé, ya él viene directamente de Satanás, y yo tengo la curiosidad de que él me lleve también, entonces ya es un trato, de una vez te lleva. Una pregunta que yo quiero hacerte, que tengo hace rato aquí. ¿A los cuántos años tú ingresaste a lo que fue la secta satánica y por qué? ¿Qué te llevó? Yo tenía 18 años, y el hecho de yo entrar a la secta, me llevaron los episodios espirituales que yo tenía, las experiencias espirituales que yo quería entender y quería ascender. O sea, yo quería como que pasar al otro universo a donde yo decía que pertenecía. Eso fue cuando la secta, ya Pactos fue mucho más joven. Yo hice un pacto antes de entrar a la secta, porque se hacen varios pactos. Okay. Yo hacía pacto a cada rato con demonios. ¿Tú me entiendes? Se hacen varios pactos. Mientras tú vas subiendo de nivel, tú tienes que hacer un pacto diferente con un demonio diferente. Porque los demonios te piden pactos. Nos gustaría que puedas explicar esta parte también cuando hablas de pactos. O sea, ¿qué tú tenías que sacrificar? ¿Qué tenías que buscar? Muchos de esos demonios, depende del nivel que tengan, te piden familia. Te piden hijos. A mí me llegaron a pedir niños. Wow. Sí, entonces te piden hijos. ¿Cómo así, niño? Explícame eso. Claro, porque hay gente que dicen que son satanistas, que son luciferinos, y dicen que en secta no te piden niños, ni sacrificio, ni nada de eso. Yo estaba en una secta satánica, o sea, en una secta se practicaba ocultismo, pero en todos esos lugares se piden sacrificios de personas. En lo personal yo nunca sacrifiqué a nadie. En lo personal yo sí vendí el alma, por ejemplo, como te había dicho, de mi madre, directamente a los demonios, pero de que ellos me pidieran, tráeme una gente y acuéstamela aquí, no. Pero a otros se lo llegaron a pedir. A otra persona, y eso era algo antes de tú entrar. Algo muy personal, entrando yo, algo muy personal, porque es que eso ellos no lo dicen. Dios mío. Eso es algo muy oculto, porque es que por eso se llama ocultismo, porque lo que pasa ahí no se revela en todos los sitios. Por eso es que tú ves que, miren, yo estuve en ese lugar, y muchas veces a mí me da cosas salir incluso en cámara para revelar estas cosas, ¿tú me entiendes? Porque son cosas que uno tiene que tener cuidado para uno revelarlas. Incluso ahí hay, por ejemplo, entre el público, puede haber satanistas que esté viendo a uno, y si uno se atreve a hablar mentira o a hablar cualquier cosa de ahí, ya usted sabe que le puede hacer eso. Satanistas, desde que ven todo esto, ellos van directamente a tu casa. Ellos han ido a mi casa, yo dándote testimonio. Han ido a mi casa, entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno expone ciertos misterios, porque por eso se llama ocultismo. Está oculto. No se revela nada de lo que hay. Entonces, cada persona no revelaba en sí su historia, pero tenían su historia en sí también.
Dios mío. Wow. Son cosas demasiado profundas para poderla digerir. Entonces, actualmente, en la actualidad, tú como predicadora, como profeta del Señor, ¿te ha llegado a topar con satanistas en actividades donde te han retado y dijo, tú no tienes poder? ¿No te ha pasado? Bueno, a mí se me han enfrentado satanistas y brujas, pero nunca me han dicho que no tengo poder. Porque antes de uno salir, tuvo que tener un tiempo de preparamiento. Okay. Yo tuve un tiempo de preparamiento donde yo iba al monte, la gloria y la honra sea del Señor, donde busqué la presencia de Dios antes de yo pararme a enfrentar lo que un día yo era aliada. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos no se enfrentan a, por ejemplo, a decirme a mí, tú no tienes poder o tú no tienes esto, porque ya en el mundo espiritual ya ellos han sido destruidos. Wow. O sea, cuando ellos vienen dentro de un cuerpo, ellos te dicen, yo te conozco. O tú le dices a ellos, yo te destruí. Por ejemplo, un hechicero, cualquier demonio que opere. Si yo trabajaba aquí adentro, ellos tienen que conocer quién soy yo. Amén. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que pasa. Hay una pregunta, Jonathan, que me está ahora mismo calcomiendo aquí en la cabeza, porque hemos escuchado tanta gente hablar de los casamientos espirituales. Yo quisiera saber si Jennifer también vivió esta experiencia donde quizá se casó en el mundo espiritual con alguna entidad demoníaca. Yo tuve una unión de alma con el padre de mi hijo en un rito que hicimos. Él portaba otros demonios, entonces hicimos esta unión de alma, pero en específicamente yo no me llegué a casar con ningún demonio, no me llegué a casar con ninguno. Sí, yo andaba buscando una alma gemela, pero no me llegué a casar con un demonio en específico. Sí uní en un círculo mi alma con esa persona y después ese demonio, cierto tiempo, hablaba dentro del cuerpo de él y también venía, siempre se manifestaba en la madrugada en el cuerpo de él y se le llevaba la mente a él y quedaba ese espíritu. Y en el mundo, en ese tiempo, en el mundo astral, también llegué a verlo, a ver ese espíritu, ese demonio, que después durante mucho tiempo tuve que pelear con él. Este espíritu, incluso el otro día hubo una persona que lo vi en el mundo espiritual que está atada con este espíritu, que es un espíritu de lujuria, se llama Asmodeo. ¿Tú me entiendes? Bueno, terrible. Ajá. Disipado. Con Asmodeo, ¿tú me entiendes? Que opera detrás de la unión de almas. Una pregunta te voy a hacer, ya que hay muchas personas que muchas veces dicen que hablar del mundo astral o la proyección astral, cosas como esta, dicen que todo esto es falso. Entonces, ¿qué es el mundo astral? ¿Qué es eso? Bueno, se le llama mundo astral porque sale fuera de esta dimensión. Se le llama astral porque no es una dimensión física, sino que es una dimensión espiritual. Y se le llama astral porque son diferentes mundos en forma de esfera pequeña, en forma de esfera, pero que son mundos amplios, donde hay otros tipos de seres que por eso se le llaman mundos astrales y demonios astrales. ¿Tú me entiendes? Okay. Esto es como que algo que son se como sale, personas ahí. No, se sale fuera de nuestra dimensión y entran ya vamos a decir, en otros lugares de las galaxias, del universo. O sea, ya si nos vamos a hablar de lo astral, nos vamos a meter a lo que son los astros, a lo que son... ajá. ¿Tú me entiendes? Nos vamos a ir a esta área, a los cosmos. Por eso es que se le llama mundos astrales. Está profundo, porque hay mucha gente que no cree eso, Jonathan. Y dice, eso es lo que nos hablan, hace a nosotros. Y hablan de la luz, porque hay científicos, ¿por qué no han descubierto vida en esos lugares? Es porque son planos espirituales ahí. En la luna hay vida, yo he ido a la luna. ¿Tú has ido a la luna? Explica eso. Sí, yo hay he gente ido que a la ahora luna. mismo va a decir que tú estás loca. No. Claro. Por lo que tú lo Era que estás diciendo. El verso que yo leí ahorita en 2 de Corintios capítulo 12, wow, que dice que él vio a un hombre, en el cuerpo no lo sabe y fuera del cuerpo no lo sabe, que fue al tercer cielo, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no habían subido a corazón de hombre. Aleluya. ¿Tú me entiendes? Mucha gente ahorita dice que está cogiendo el versículo y lo está interpretando de otra forma. Isaías capítulo 6, ¿dónde fue llevado? Dice que fue llevado al trono de Dios y que vio Isaías. Vio muchas cosas hermosas. Más sin embargo, yo fui llevada fuera del evangelio, a este lugar. Cuando yo fui llevada, yo vi el alma, el núcleo de la luna.
Porque la luna fueron creados ¿por quién? Por Dios. Él dice que Él creó los ejércitos ¿de qué? De los cielos. Pero ¿cómo tú viste la luna? ¿Qué viste allá? Mira, en la luna yo escuchaba una voz que hablaba conmigo. Y veía que esto, incluso esto no fue cristiana, para que las personas no vayan a interpretar. Ya tú tenías pacto y trabajabas, sí, estabas en una secta. Que yo estoy tratando de enseñar una cosa que no es, pero estoy hablando del mundo espiritual. Yo recuerdo que yo fui llevada allá y yo veo que dentro de la luna hay un diamante grande que alumbra la luna. Y cada partecita de la luna tenía un animal. Entonces esa voz me decía, mira, ese núcleo que está ahí es parte de la vida. Le da vida a la vida, me dijo. Y me dijo, mira todos esos animales. Y los animales rondaban y habían cada elemento, aire, fuego y tierra y agua. Y cuando rondeaba todo esto, me dice, cada persona está formado en el mundo espiritual por un animal y por un elemento que lo compone. Y la luna es la que le da esencia y le da vida. Esto me explicaba esto. Entonces, me decía, cada persona de la Tierra y cada persona del universo tiene una conexión con este núcleo, con esto que está aquí. Y me empezó a decir, y yo veía que eso como una máquina, así. Entonces me dijo que ella tenía que ver también con el tiempo transcurrido en la Tierra, que Dios la creó como tiempo para transcurrir en la Tierra. Esto fue lo que me dijo. Esta fue la experiencia que yo he tenido. Solamente llegaste a tener ese tipo de conversación. Pero en sí, tú llegaste a aquel lugar. ¿Dónde estabas parada? ¿Llegaste a verte los pies? Yo estaba en el espíritu porque lo que yo estaba viendo no era de que, por ejemplo, la luna no tenía una forma como la Tierra en sí, sino que yo le estaba viendo el interior. O sea, tú estabas viendo lo que había dentro. Yo estaba viendo más allá de la Tierra. Profundo. Ajá. Yo no estaba viendo de que tierra, que aire, no. Yo estaba viendo otra cosa que estaba dentro de ella. Dios me estaba mostrando un misterio dentro de ella. Dios mío, Entonces, por eso fue que yo empecé a creer en estas cosas. Entonces, es un poquito fuerte. Se ha hablado mucho sobre algo que quiero mencionar acá, y es el cordón de plata. Y el cordón de oro. Y el cordón de oro. Lo habla el libro de Eclesiastés. Entonces, en esta parte, todo esto es real. Existe esto. Porque mucha gente que trabajó satanismo dice que salieron a un lugar y han visto el cordón de plata y el cordón de oro. Sí, casi yo no indago en el cordón de plata ni el cordón de oro, porque cuando yo salía al mundo astral, yo dejaba mi cuerpo y ya yo había, en mi cuerpo astral, ya yo había adquirido una cierta forma porque nos mandaban a que nosotros le diéramos vida al cuerpo astral. ¿Tú me entiendes? Entonces, dicen que el cordón que va del corazón, que se expande, que es un cordón que corre. Cuando tú sales a lo astral, eso va contigo. Eso se llama proyección astral. Okay. Es muy diferente a una técnica que se hace, que tu alma es la que sale. ¿Tú me entiendes? Esto es una proyección donde esos dos hilos se van, son largos. Y si tú, vamos a decir, si tu alma no es muy fuerte, los demonios tienen la capacidad de cortar ese hilo y ahí entonces que entra una posesión y tú te quedas. O sea, te queda como loco. Tú te quedas y ya tú no tienes lugar ni espacio y no puede entrar a tu cuerpo porque lo que está dentro de tu cuerpo no te deja entrar. Te queda en el valle de sombra de muerte. Sí, pone una barrera donde tú no entres. Por eso que cuando las personas hacían eso, ellos tenían algo que cuidaba los cuerpos. Okay. Porque esto es prohibido para Dios. El que hace ponen demonios a cuidar. Esto no podía ver ángeles cuidando eso. Tenía que ver un demonio más fuerte cuidando tu cuerpo, donde tú dijeras, bueno, voy a salir y voy a dejarlo ahí el cuerpo para que no entre nada a tu cuerpo. Incluso hay gente que lo que hacen es que ponen una cubierta. Vamos a decir... una ceremonia la gente muchas veces hace. Se encierran en un círculo y nada puede entrar, pero entonces hay demonios que son tan fuertes que pueden romper el círculo. Ahí es cuando, en esa área, donde tú hablabas ahora mismo del cordón de plata y cordón de oro, cuando el cordón es cortado, ahí que entra lo que es la persona que se vuelve lunático. ¿No es? Bueno, eso del cordón, incluso cuando te cortan el cordón de oro, es como cortarte la vida. Tu alma queda cautiva. Ya lo que va a poseer tu cuerpo, porque es que yo llegué a salir. Inmediatamente tú sales. El mundo astral es un mundo inanimado.
Es inanimado, no tiene sonido, no tiene Insípido, voz. sin color. Sí, no tiene No tiene sonido, nada. no tiene voz. Y ellos no hacen nada. Ellos solamente desde que tú sales, ellos te hacen creer que son personas, pero si huelen que tú eres humano, entonces ellos se empiezan a transformar. Yo vi demonios que doblegaban su cuerpo. Yo vi demonios en forma de animales. Vi demonios que es el demonio que pone paralítica a la gente. Yo vi toda esa clase de demonios. Pero ¿qué pasa? Que dentro de ese mundo, cuando ellos venían a atacarme, yo les dije, pero ese es mi mundo y yo tengo poder dentro de él. Eso es lo que pasa, que cuando tú sales, ese es un mundo que tú creas y tú tienes poder dentro de ese mundo. O sea, hay una pregunta que nace aquí, porque acabas de decir que tuviste demonios que ponen paralíticas a las personas. Es decir, que las personas que muchas veces quedan paralíticas es causado por demonios. Por ese demonio. Yo lo vi y me estaba corriendo. Ese demonio llegó a correrme. Y oye, lo más fuerte, que ese demonio, quien está sentado en la silla es un niño y quien lo lleva es un viejo. Entonces, después ese demonio, quien lleva al niño de la silla, se convierte en un animal más grande que un edificio que camina en 4 patas y te corre. Ese demonio llegó a correrme y corría rápido por un barandal porque yo no era de ese mundo. Y ellos se dan cuenta cuando tú no eres de ese mundo. Entonces, cuando él fue corriendo para donde mí, yo le dije, tú no tienes poder para tú derribarme. Yo estoy en el mundo astral. Entonces, yo le di una patada, lo derribé y pude entrar a mi cuerpo de nuevo. Santo Dios. Después, fuera de mi cuerpo, encontré una vieja gaviándose por la pared. Y mi papá estaba ahí. Mi papá estaba ahí acostado. Yo recuerdo que para yo poder despertar del cuerpo, porque si la anciana está ahí caminando en 4 patas, entonces la anciana estaba chequeando mi cuerpo. Yo tenía que, primero que ella, poder despertar a mi cuerpo. Entonces, para yo poder despertarlo, algo tenía que despertarme. Entonces, yo fui donde mi papá en el mundo astral. Lo mordí. Y mi papá sintió, porque mi papá es especial también. Mi papá sintió, y cuando él sintió, movió la cama, me movió y vio que, dijo, algo me mordió. Me movió y yo pude entrar a mi cuerpo y la anciana entonces desapareció. Profundo. Hablar de estas cosas da pánico. Mire, y en el Hay evangelio, gente que está a mí ahora me han mismo pasado temblando. cosas, mire. Yo he visto Gente que no satanistas van a moviéndose dormir. en forma de humo, que llegan así, En forma de humo. Entonces, yo como cristiano, ok, soy evangélico. Soy un evangélico normal, me convertí. Nosotros no, ya, porque nosotros no estamos normal. Nosotros estamos locos, desquiciados, Nosotros ya en el se nos fue el cerebro. Llegué al evangelio, me convertí. Soy inocente. Soy una persona inocente en el evangelio. No conozco nada. ¿Tú crees que yo puedo contrarrestar los ataques de satanistas ya que tienen niveles en el mundo espiritual? Claro que sí. ¿De qué forma puedo hacerlo? Primero, dice la palabra de Dios que Él no tiene acepción de personas. Entonces, cuando tú eres una persona que está orando y ayunando, tú estás alimentando tu cuerpo espiritual, estás alimentando tu alma de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás alimentando tu alma, hay algo que va creciendo, hay algo que crece, que es la luz, y es la luz que los demonios ven. ¿Tú me entiendes? O sea, que todo aquel que entra al evangelio, sea chiquito, grande, pequeño, va a tener una lucha con satanistas, con hechiceros. Lo que pasa es que Dios en su misericordia no permite que ciertas personas vean directamente eso, porque entonces se asustarían y no querrían estar en el evangelio. Incluso que cuando ellos tienen guerra espiritual, Dios se lo muestra en forma de animales. A un perrito y ya ellos vienen y acarician el perrito y ya tú sabes. A un gato y ellos vienen y cogen el gato. O vienen con un niño y tú vienes y tomas, y cuando vienes a ver, tú estás tomando un satanista o tú te estás comiendo una comida vendida, tú estás haciendo cualquier cosa. Claro que el reino de las tinieblas pelea con todo el que está depositado en la luz. Padre amado. Está profundo. Entonces, yo salgo del satanismo, vamos a ponerlo así. Salgo del satanismo, salgo de esto. Yo puedo llevar una vida normal. No. O tengo que mantenerme metido 24/7. El ex satanista que entra aquí adentro y se descuida, no sobrevive. Créeme que no sobrevive. Se lo comen. ¿Qué Se lo acarrea comen. un satanista aquí que está dentro del evangelio y se descuide? Bueno, cuando hay una persona que es liberada, por lo menos mi opinión personal, mi testimonio,
Yo que he sido liberada, yo siempre tengo que estar, por ejemplo, buscando a Dios, leyendo la Biblia, manteniéndome humilde, muy humilde. Por ejemplo, estar muy apartada de muchas cosas, negarme a muchas cosas, ¿tú me entiendes? Para yo poder mantenerme en la conexión con Dios. Me mantengo en la conexión con el Señor. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me mudo en un lugar y ya en el lugar, si hay 5 satanistas, los 5 van a pelear conmigo. Yo he visto, o sea, como un pleito de territorio. Sí, yo he visto principados, he visto dragones, he visto serpientes, he visto demonios. Todo eso existe. Todo eso existe. Yo lo he visto. Wow. Y es bíblico también porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que y el dragón y la serpiente antigua y Satanás fueron lanzados ¿a qué? Al lago de fuego. Existen dragones en el mundo espiritual y yo lo he visto. A mí me han mandado principados en forma de animales que yo hago así. Y yo he visto estos animales. No, ese animal no existe en la tierra. Ese animal no existe. Diferentes tipos de colores. Y se plantan ahí. Yo le pregunto, ¿quién está aquí? Y el Señor me dice, es un principado. Me han enviado principados. A mí se me levantan brujas. Gente que no saben que tienen espíritu de bruja dentro. Alma de bruja. Gente que no saben que son satanistas. Y eso la gente no lo va a digerir. Porque hay gente que dice, no, que un brujo no puede vivir dentro de un cuerpo. Claro que vive. O que no puede vivir con un cadáver astral o con un espíritu humano dentro de su cuerpo. Yo lo he visto. Yo he visto gente. Y se le ha ministrado también a personas con esto. Y he visto gente que dentro de la iglesia operan con principados. Operan. Porque hay gente que dice, un principado no puede habitar en un cuerpo. ¿Y Legión? Legión, ¿dónde era que habitaba? Dice que estaban todos en un cuerpo. Uh-huh. Entonces, hay legiones que pueden ir y habitar en un cuerpo y este cuerpo no darse cuenta, y yo lo he visto. Así es. Por eso, yo pienso que el consejo más grande que se le puede dar a una persona es que tienes que orar, más que nunca. Por lo menos, aunque sea 2 horas 40 minutos, que es el diezmo de la oración. Sí, o sea, uno tiene que mantenerse todo el tiempo hablando con Dios. En toda dirección, o sea, no solamente de rodillas. Todo el tiempo hablando con Dios, todo el tiempo, porque Dios es quien te avisa cuando algo viene. Uh-huh. Dios es que te avisa. A mí me han entregado brujas, me han entregado satanistas. Yo he ido a cuevas donde hay entierros que hacen a mi nombre. Pero ¿has ido en cuerpo físico o en cuerpo espiritual? Yo he ido en cuerpo espiritual. El Espíritu de Dios me ha sacado. Ya en el Evangelio la cosa se me ha puesto más fuerte. Las luchas se me han puesto más fuertes. Yo he ido a otras naciones también en el espíritu y he peleado con gente que la han vendido, la he sacado. En el bautismo mío del Espíritu Santo y Fuego yo vi algo terrible, muy fuerte. Me llevaron al infierno a un niño que era prodigio, que entraba a todas las puertas y se quedó atrapado en el mundo espiritual, en el infierno. He visto muchas cosas, innumerables cosas que le puedo decir que Dios ha hecho. Y Dios es grande, yo creo en el poder de Dios. Jennifer, te voy a decir como dice mi líder Jonathan. Te van a perseguir por esto, estás diciendo. Te van a bombardear. Dice la palabra de Dios en el Salmo que yo acabé de leer. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿O de quién he de atemorizarme? Dice que cuando se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Yes. Los enemigos serán confundidos. Tendrán perpetua confusión, porque cuando Dios manda, Dios respalda. A mí, yo no estoy dando este testimonio porque a mí me gusta darlo. Yo estoy dando este testimonio porque Dios me habló audible y me dijo, habla de donde yo te saqué y el milagro que yo he hecho contigo. Wow, gloria. Aleluya. Entonces, si Él me manda, entonces yo voy segura porque Él me dice, yo estaré contigo como poderoso gigante. Wow. Aleluya. Así despedimos esta entrevista muy gloriosa. Démosle un fuerte aplauso a nuestra hermana Jennifer. Ella va a presentar sus redes sociales, su número de teléfono para los hermanos que quieran contactar. Amén. Y que Dios le bendiga. Amén. Mi número de teléfono es 829-716-0339. Mi YouTube es Jennifer Acosta Oficial. También me puede conseguir como Jennifer Acosta en Facebook, Instagram y también en TikTok. Así que espero ser de bendición para tu vida.
Amén. Despedimos con una oración y así nos despedimos en esta hora. Amén, gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te engrandecemos, te damos gracias, Padre amado. Sí, Padre, bendice, Dios mío, a cada siervo, a cada persona, Padre, que va a escuchar esta entrevista. Gracias. Atamos ahora, encadenamos, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo lo que se levante, Dios, en contra, Dios mío, de tu palabra, Dios mío, que sea, Dios, atado, reprendido y encadenado en el infierno. Mira a cada persona, Padre amado, que está atada, Dios mío. Yo te pido que tú la hagas libre, satanista, hechicero, Dios mío. Yo te pido, Padre amado, que tú manifiestes tu poder, que tú manifiestes tu gloria en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Que ninguna alma forjada en contra, Dios mío, de este ministerio prospere. Padre, ahora derribamos los altares encendidos, derribamos los satanistas, derribamos los demonios, Padre, que se levantan a hacer guerra. Lo que te hace guerra en el nombre de Jesús se va. Lo que hace guerra a tu casa en el nombre de Jesús se va. Toda opresión, toda depresión. Espíritu Santo de Dios, ven obrando de manera en especial y poderosa. Amén. Gloria a Jesús.